Buen día, mis hermanos. Les saludo a su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente en la parroquia Jesús Divino Maestro de Monterrey, Nuevo León, México. Para aquellas personas que por primera vez me están viendo, los invito a que se suscriban a mi canal y a que le den like a los videos si les gusta, y sobre todo también que los compartan para que seamos más personas las que nos unamos cada día a meditar la palabra de Dios, a conocerla, a conocer y amar más a nuestro Señor Jesús y a nuestro Dios Padre. En este sábado 7 de agosto del 2021 vamos a meditar la liturgia correspondiente al día de hoy. Como siempre les digo, ya en la tarde vamos a estar en la misa de precepto dominical y estaremos meditando las lecturas del domingo. Yo ya mañana se las pondré. Pero hoy estaremos en las lecturas del día de hoy. Sábado 7 de agosto, terminando la semana 18 de tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 13, y el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. En la primera lectura Moisés ve ya cerca la llegada a la tierra prometida y le preocupan dos cosas a Moisés. Está dando las últimas instrucciones para irlos preparando a ese momento, pero le preocupan dos cosas: la falta de memoria del pueblo de Israel, son las dos cosas con las que él ha batallado en ese caminar en el desierto, y la ingratitud del pueblo de Israel. Ya hemos visto cómo ante cualquier situación de dificultad, de sufrimiento y de dolor, se les olvida todo lo que Dios ha hecho por ellos para liberarlos y para acompañarlos, y se les olvida ser agradecidos, y entonces empiezan a reclamarle a Dios. Esa es nuestra historia, eso es lo que pasa aún en nuestros días. Por eso hoy Moisés les dice primero, por su falta de memoria, les recuerda de dónde debe de nacer el cumplimiento de los mandamientos. El famoso Shema: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la primera clave para poder cumplir los mandamientos. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas a una persona, tratas de no hacerle daño, tratas de hacer lo mejor para ella, tratas de tenerlo contento. Entonces, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas te puede ayudar, nos ayuda al cumplimiento de los mandamientos. Pero con respecto a la falta de memoria, fíjense, Moisés le dice cosas muy puntuales que es muy difícil que lo hagamos nosotros hoy. No sé qué tanto lo hacían en su momento el pueblo de Israel. En primer lugar, graba en tu corazón los mandamientos. Eso, ahí es donde deben de estar, porque del corazón salen todas las acciones. Repítelos a sus hijos y háblales de ellos cuando estés en casa o en el camino. O sea, siempre tenlos presente. Es algo que hoy no hacemos. ¿Cuántas veces hablamos de Dios con nuestros hijos? En nuestra mesa, en lugar de bendecir los alimentos y de hablar de lo bondadoso que ha sido Dios con nosotros, pues nos la pasamos con el celular. Y aquí les dice Moisés: átalos en tu mano, póntelos en la frente, escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Eso es para que los tengas presentes. No dice, no significa que lo haga literalmente. Lo que te resalta es: no te olvides de ellos, no te olvides de las cosas grandes, maravillosas que el Señor te va a dar. Tenlo siempre presente en tu vida. Y respecto a la ingratitud, el Señor les dice: cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres, les dice algo bien interesante. Les dice: te encontrarás una tierra con con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, con casas rebosantes de riquezas que tú no has almacenado, con pozos que no has excavado, con viñedos y olivares que tú no has plantado. Y cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de la ciudad de Egipto. O sea, es el ser agradecidos, porque a veces es lo que nos pasa el día de hoy. Cuando estamos bien, cuando estamos cómodos, cuando todo es felicidad, no nos acordamos del Señor. Y aquí dice: acuérdate que todo eso viene de Dios. Dios ha estado contigo. Y así como en el matrimonio decimos en las buenas y en las malas, este matrimonio que tenemos con nuestro Señor, esta alianza que hizo Él con nosotros, debe ser en las buenas y en las malas, no solamente en las buenas. Por eso la manera que tenemos que ser ya no es con falta de memoria y con ingratitud, sino al contrario, ser agradecidos, tener siempre presente a Dios en nuestra vida. Dice un dicho: amor con amor se paga. Y si lo que hemos recibido de Dios es amor,
lo menos que podemos hacer es regresarle ese amor que Él nos ha dado. Ese es lo que quisiera reflexionarles de esta primera lectura. En el Evangelio nos habla de que después dice, al llegar a Jesús donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se le puso de rodillas. Fíjense, aquí este evangelio nos va a ayudar a meditar, como ya lo hemos hecho otras veces, cuál es nuestra actitud cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad. Ya en la primera lectura veíamos que no debe ser de reclamo a Dios, debe de ser de humildad. Aquí lo primero que nos dice es que hay que acudir a Cristo. Este hombre tenía un problema muy grave con su hijo, que al parecer era epiléptico porque dice que le daban ataques terribles, pero a final de cuentas la lectura nos hace ver que también era debido a la posesión demoníaca. Y él, este hombre, este padre de familia, ante esa necesidad de su hijo, acude a Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una dificultad, un problema, acercarnos al Señor, pero no en actitud de exigencia, sino en actitud de humildad y reconociendo su poder y su divinidad. Dice que se puso de rodillas, ahí está reconociéndolo como Señor. Y le dice, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan unos ataques terribles. O sea, se acerca y le explica la situación. Y luego le dice, es tan difícil este problema de mi hijo que se los traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Fíjense, esto también nos lleva a meditar a aquellos que estamos cerca de Dios y que creemos que ya nuestra fe es muy grande en Él y que ya no necesitamos ampliarla. El miércoles que fui a la celebración de la palabra, yo les decía a mi comunidad, si tienen ustedes a Jesús frente a ustedes, ¿qué es lo que le pedirían? Y por lógica, pues decimos el fin de la pandemia, que cure a mi papá, que alguien dijo, yo me quedaría pues mudo, estupefacto. Y claro, eso es bueno pedirle las cosas, las necesidades que tenemos en ese momento, pero nadie se acuerda de decir, yo le pediría fe. Si la fe es la que me va a salvar, si la fe es la que me va a hacer creer en el poder que Él tiene y a todos los milagros, recuerden que cuando Jesús hacía una sanación decía, tu fe te ha salvado. Y es lo que menos le pedimos, que aumente nuestra fe. En otro pasaje dice que el papá le decía, creo Señor, pero aumenta mi fe. Esa debe de ser algo que le debemos de pedir siempre, porque los discípulos, a pesar de que estaban con Él y hacían milagros, con algunos no podían y le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y les dice, por su falta de fe. Entonces, eso es algo que hay que meditar, qué le pedimos a nuestro Señor Jesús. Ahora, la actitud de Jesús, pues sí, primero es de recriminarles. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Pero sí tiene compasión de este hombre, porque le dice, tráiganme a aquel muchacho. Y dice, Jesús le ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento quedó sano. El Señor siempre nos escucha. El Señor sabe lo que necesitamos. Sí se desespera a lo mejor a veces de nuestra falta de fe, pero es más grande su amor y su misericordia que esos momentos de desesperación. Entonces, por eso Jesús les resalta el poder de la fe. Les dice, yo les aseguro que si ustedes tuvieran la fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladará. Entonces nada sería imposible para ustedes. Fíjense qué interesante, porque nada es imposible para Dios, dice Lucas. Entonces, mis hermanos, hoy pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, pidámosle al Señor que no seamos de memoria flaca como el pueblo de Israel y que no seamos mal agradecidos, que cada día nos levantemos dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad para vivir, por esta nueva oportunidad para cambiar, para ser mejor persona, para acercarme más a Él, por esta nueva oportunidad para amarlo, para dejarme amar por Él y para dejarme tocar con Él para que transforme nuestras vidas. Pidámosle a Dios mucha fe para creer que Él puede, a través de nosotros, a través de su poder, acabar con esta pandemia. Acerquémonos a Él como este padre de familia. Si es posible acudir a misa, ya nos han restringido el aforo. Ahora aquí en Monterrey, en Nuevo León, es el 30% del aforo del templo. Pero tristemente vemos que aunque fuera el 100%, la gente no acude precisamente por falta de fe. Por falta de fe es por lo que no acudimos a la iglesia. Por falta de fe no comulgas. Si realmente creyeras que ese es el Señor, te acudirías con Él para alimentarte. Pero esto lo vamos a reflexionar ya en la misa de domingo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Les mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien, te deseo todo bien en el Señor.